Bueno, vamos a comenzar hoy con las charlas sobre la comunidad organizada. Estas charlas queremos que quede claro que no son clases de filosofía y no están dirigidas a docentes ni a alumnos de la carrera. Solo es una aproximación al texto para que quienes quieran abordarlo encuentren facilitado el camino, solo eso. El libro La comunidad organizada forma parte del cuerpo doctrinario del peronismo. Es para muchos uno de los tres libros sustantivos del pensamiento del general Perón junto a Conducción Política y a Doctrina Peronista. El libro en sí contiene el discurso completo que el presidente Perón pronunció en el cierre del primer Congreso Nacional de Filosofía realizado el 9 de abril de 1949 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza. De ese congreso participaron centenares de filósofos argentinos y de todo el mundo, entre los que se encontraban personalidades de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Suiza, España, México y Uruguay, entre otros países. Es un libro corto, de algo más de 40 páginas, aunque es muy profundo, y está organizado en capítulos, también cortos, divididos por subtítulos que hacen más cómoda la lectura. Cuando yo lo leí por primera vez, lo abandoné en la tercera o cuarta página. Después quise retomarlo varias veces y me pasó lo mismo porque en ese libro de entonces, en ese discurso, el presidente Perón nombra a unas 40 personalidades, entre filósofos, políticos, escritores y pensadores en general, y algunos los nombra en varias oportunidades. Entonces, cuando yo leía nombres como Anaximandro, Demócrito, Parménides, Sócrates, Platón o Aristóteles, yo que no tenía ninguna formación filosófica, no había estudiado y era un lector muy caótico, pensaba, este libro no es para mí. Y así me ocurrió varias veces que agarré el libro y lo dejé en la tercera o cuarta página, agotado, agobiado por los nombres a los que el general aludía. Después cuando me integré a la Juventud Peronista y comencé a tomar clases de adoctrinamiento, ahí sí tuve que leer el libro, leerlo, no memorizarlo, pero tenía que leerlo. Entonces comencé a indagar sobre las personalidades que Perón nombra y volví a equivocarme, porque no ese es el tema. Miren, cuando uno se inscribe en un curso de filosofía en la cátedra de alguna universidad o de algún profesorado, va a ver que los profesores o las profesoras eh, comienzan a contar la historia de la filosofía, los orígenes de la filosofía, los nombres de los filósofos, las distintas escuelas de filosofía que se fueron dando en todas las latitudes y en todos los tiempos. Es decir, los profesores de filosofía hablan de los filósofos, pero los filósofos hablan de las cosas, del acontecer diario, hablan del universo concreto del pensamiento. Y entonces, de eso es lo que nos tenemos que ocupar cuando abordamos comunidad organizada. No tenemos que irnos detrás de los filósofos que Perón nombra, sino detrás de las cosas que Perón dice. Así que de eso se trata esta aproximación que vamos a hacer a lo largo de estas charlas, de asomarnos a lo que Perón sostiene en el libro. Lo primero que quería citarles es algo que no lo van a encontrar en el libro, porque Perón lo dice cuando llega al recinto ese día y se dirige a los presentes, y entre otras cosas les dice algo así como que el general, que Alejandro Magno fue uno de los más grandes generales de la historia, tuvo como maestro a un filósofo, eh, fue discípulo de Aristóteles. Y entonces Perón dice, de ahí yo he pensado siempre que mi oficio, mi profesión, tiene algo que ver con la filosofía. Ahí está la primera cosa que nos dice Perón. Lo nombra Aristóteles y lo nombra a Alejandro, pero no tenemos que irnos a estudiar quién fue Aristóteles y quién fue Alejandro, sino qué es lo que nos dice Perón.
que el conductor, ya sea militar o ya sea conductor de pueblos, conductor político como él, como el general, tiene que tener una vinculación con la filosofía. Y a ver, no con el estudio de la filosofía. La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Lo que Perón nos quiere decir que el conductor debe involucrarse con la sabiduría. Nosotros conocemos a muchos dirigentes políticos que hacen alarde de su poca preparación académica, de sus pocas lecturas, de su poca formación. Y hacen alarde de eso. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que el general Perón nos proponía. El general Perón ha sido un pedagogo, se la pasó enseñando permanentemente en la CGT, en sus discursos, en su correspondencia, en sus libros. Fue el gran pedagogo del pueblo argentino. Él nos formó, él se formó previamente y después nos formó a todos nosotros. Así que quien se involucre con la política, cuanto más sepa, mejor. Y el conocimiento y la sabiduría se adquieren no solamente leyendo. También es importante tener capacidad de observación para captar lo que el lector quiso decir. No hace falta quedarse con la letra de lo que dijo, de lo que uno se encuentra en el libro. No hace falta memorizar esa letra. Hace falta comprender a partir de la observación que uno hace lo que el escritor quiso decir. Eso es muy fácil y es muy peronista. Nosotros no somos hombres, no somos intelectuales, no somos hombres y mujeres del intelecto, sino del pensamiento, que es algo mucho más complejo y mucho más completo dentro del ser humano. En el primer capítulo del libro, Perón señala la gravedad del momento que se vive en ese momento, la gravedad de esos tiempos. Este discurso Perón lo dice en el 49 y hacía menos de 4 años los Estados Unidos habían arrojado sobre Japón, sobre Hiroshima primero y Nagasaki después, 2 bombas atómicas, concluyendo con esto una guerra mundial que había cegado la vida de 60 millones de personas. Esa es una de las tragedias a las que Perón habla del momento, cuando habla del momento, a las que podemos suponer que Perón se refiere cuando habla de ese momento. Y el otro es que el mundo comienza a jugar en una bipolaridad que va a trasladar al ser humano y a los pueblos de un individualismo liberal sostenido por el imperialismo norteamericano y Gran Bretaña a un colectivismo marxista sostenido por el comunismo soviético que en ese entonces lideraba Stalin. Lo bueno es saber que ni el comunismo ni el capitalismo, que ambas doctrinas, que ambas filosofías políticas son doctrinas económicas, mientras que el peronismo es una doctrina del hombre, del ser humano, de la humanidad. Ese es el humanismo peronista, que centra todo su devenir y todo su proyecto de realización política en el ser humano, no en la economía. La economía tiene que estar al servicio del bienestar de ese ser humano. Para eso es la economía, esa justicia en la distribución que propone el peronismo. Esa es la crisis de valores que Perón anuncia. Si hablamos de valores, es bueno saber que el diccionario nos dice que hay distintas concepciones de la palabra. Valor es el precio de un producto en el mercado, pero valor también es el acto de valentía, y valor también es una escala a través de la cual las personas muchas veces miden sus condiciones espirituales. Hablamos de los valores morales. Este primer capítulo, finaliza con una sentencia que es importante no soslayar. Lo que sucede en el mundo, dice Perón, es que una lucha entre tendencias ha prevalecido y en ausencia de tesis fundamentales defendidas con la perseverancia debida, han surgido pequeñas tesis que crearon el desconcierto. ¿Cuál era la tesis con la que Argentina se identificaba en el mundo y entre sí en ese momento? No había una tesis.
Esa tesis se la dio el general Perón con un corpus de obras, de hacer, de pensar y de decir, que se llamó en lo sucesivo Doctrina Peronista. Así finaliza el primer capítulo y por hoy lo vamos a dejar ahí hasta que podamos avanzar la semana que viene al segundo capítulo. Muchas gracias.